Soy Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia, y en nombre mío y de Steven Levitsky, director del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Tendiendo Puentes, que va a tratar sobre la segunda vuelta presidencial en la elección peruana. El evento, como todos los anteriores, va a ser en español, pero con traducción simultánea. En la parte de abajo de su pantalla hay un botón que dice interpretación, tienen que elegir el inglés para la traducción. For those of you who do not understand Spanish, this event will be in two languages. We will talk in Spanish, but there will be simultaneous translation into English. You can choose from the interpretation button in the bottom of your screen and choose English as a language, please. El evento va a ser grabado y estará disponible en la página web del Instituto de Estudios Latinoamericanos y ahora también está live en Facebook. Entendemos que la gente que participa acepta y está de acuerdo con dicha grabación. Quiero aprovechar también para agradecer a Esteban Andrade por el apoyo que ha dado en la difusión del evento y a los equipos del ILAS y del David Rockefeller Center que nos ayudaron con tareas de difusión y por supuesto a nuestros traductores. Tenemos dos panelistas extraordinarios para la conversación que nos espera en lo que ha sido una elección excepcional para Perú, incluso con todas las excepcionalidades de las elecciones peruanas históricamente. Tenemos a la congresista Betsy Chávez, que es una abogada constitucional de Tacna, trabajó en el Ministerio Público, la Agencia de Impuestos y el Gobierno Regional de Tacna y como asesora del Congreso. Ella fue elegida en 2021 como congresista de Perú Libre, el partido del candidato Castillo al Congreso Nacional, y recientemente ha sido elegida como vocera de la bancada de Perú Libre. También tenemos con nosotros a Fernando Rospigliosi, que es un sociólogo y líder de opinión, especialista en políticas de seguridad, fue ministro del Interior en la presidencia de Alejandro Toledo, candidato legislativo de Fuerza Popular y actualmente es miembro del equipo técnico de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Repito nuevamente para los que no estaban, interpretation, if you don't speak Spanish, we choose interpretation, the English option in the bottom. La dinámica va a ser la siguiente, voy a hacerle dos preguntas a ambos panelistas, va a presentar primero Betsy Chávez por 10 minutos y después Fernando Rospigliosi, y después les volvemos a dar 5 minutos a cada uno para que nos digan qué es lo que dijo el otro que les parece más convincente o de acuerdan más. Las preguntas son si Perú necesita o no una nueva constitución y cuáles son dos políticas concretas que propone su gobierno y tomaría su partido si gana la elección para reducir el alto nivel de descontento popular que existe hoy día en Perú. Le agradezco nuevamente. Betsy Chávez comienza. Betsy. Estás muteada, perdón. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ya iniciamos con los temas. ¿Ya estamos listos? Sí. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, primero saludar a todas las personas que nos vienen escuchando a estas horas de la tarde, saludar también al señor Fernando Rospigliosi, representante de Fuerza Popular, y a toda la producción. Bueno, primeramente tenemos que indicar algo. Nosotros durante toda la campaña política de primera vuelta hablamos siempre de la importancia de que los peruanos puedan tener por primera vez en su historia una constitución, ojo, que emerja del pueblo. En el caso del Perú hemos tenido 12 constituciones a lo largo de nuestra historia. Y la que tenemos actualmente, que es la Constitución del año 93, es la Constitución número 12, pero además tenemos que dar aquí un contexto histórico que nos parece fundamental, y es indicar de que es una Constitución que nace del caos, nace de un autogolpe que se da el 5 de abril del año 1992, que termina por debilitar la institucionalidad del país, y que si bien es cierto, se da en un referéndum. Recordemos que en ese referéndum hubo solamente el 70% de participación de la ciudadanía, cuando se tiene históricamente que la participación es de 83 a 85%. ¿Qué pasó con ese porcentaje que no participó? Pues indicamos nosotros que muchos de los líderes sindicales fueron perseguidos en esa época.
Asimismo, de ese 70% de participación del referéndum de la Constitución del año 93, es importante indicar que hubo solamente 5% de diferencia entre el sí y el no, porque eso fue un proceso totalmente confuso. Actualmente esta Constitución, que tiene 206 artículos divididos en 6 títulos, transgreden, y nosotros siempre lo hemos dicho, transgreden derechos fundamentales. El Perú necesita un nuevo pacto social. ¿Por qué necesitamos una nueva Constitución? Porque necesitamos dirigir al país hacia una brújula, hacia un norte, donde se pueda dar un respeto real de los derechos fundamentales de las personas. Actualmente en el Perú, la educación y la salud son derechos que están viendo y están siendo supeditados básicamente a leyes de la oferta y la demanda. No están reconocidos en todo caso como derechos fundamentales y el Estado no los promueve como tal. Es claro que el Perú es uno de los países en el mundo que ha enfrentado de peor manera la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia en nuestro país es básicamente desnudar todo el sistema famélico que teníamos a nivel de salud. No solamente en ese sector, igualmente ha sido en educación, donde claramente la educación a distancia está siendo muy grave, viene perjudicando a las millones de familias en nuestro país. En 30 años de economía social de mercado, que está estipulado básicamente en el título 3 del régimen económico de esta Constitución, que consta de 6 títulos, se nos ha dicho, se nos ha tratado de hacer creer de que el sistema o el modelo político, el modelo económico peruano es superior a otros modelos económicos de la región, y claramente no lo es. Y no lo es por las siguientes razones. La inversión que se ha hecho, la inversión pública, bueno, que se ha hecho básicamente en salud y en educación, están por debajo de la media en Latinoamérica. Desde la década de los 90 tenemos 3 y algo por ciento, pero sigue siendo el número redondo 3% en inversión en educación. Entonces, en el caso de salud ocurre algo similar. La presión tributaria en el Perú está solamente en 14.2%. Seguimos teniendo una informalidad del 70%, que está igual que en la década de los 90, ¿no? El sistema, tal y como está en estos momentos, no ha permitido que la inversión pública crezca. Tampoco ha hecho disminuir los gastos corrientes. Entonces, lo que propone Perú Libre en esta línea de ideas es justamente generar con una economía popular con mercados una renegociación tributaria. Y en este marco, nosotros indicamos que el objetivo en este quinquenio es, en efecto, aumentar la presión tributaria, es decir, hacer que los peruanos puedan tributar, ¿no? Invitarlos al terreno de la formalidad, porque siguen, reitero, en 70% de informalidad. Por eso, aumentar la presión tributaria, que va a ser fundamental en nuestro país, poder aumentar la inversión pública, poder disminuir los gastos corrientes, ¿no? Y de esa forma nosotros podemos lograr que en nuestro país la reactivación económica no solamente sea efímera, sino termine siendo una certeza. Asimismo, hemos indicado que una nueva constitución, en este caso, que lo que nosotros pedimos, pueda ser dada por la población. Ojo, a través de una asamblea constituyente. El título 6 de nuestra Constitución habla de la reforma constitucional. Nos dan caminos, ¿no? Nos dan caminos y nosotros consideramos que la vía más participativa, la vía más inclusiva, es justamente que las personas de nuestro país puedan decir que sí quieren una nueva constitución, bajo una asamblea constituyente. Ojo, mucho se ha tratado de decir que nosotros lo que queremos es patear el tablero, romper el orden democrático, y no hay nada más falso. Nosotros somos respetuosos del orden democrático. Nos parece fundamental justamente respetar la Constitución hasta que la población decida tener una nueva Constitución. Y es un espacio que no debería de generarnos temor. Y no debería de generarnos temor porque en el caso concreto de nuestro país vecino, Chile, ellos tuvieron una Constitución símil a la Constitución del año 93, porque también emergió de una dictadura, de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y tienen la Constitución del año 80, y la población, a través de muchas protestas sociales, de muchos fenómenos, finalmente decidió un momento constituyente para dotar a Chile de una nueva Constitución, y han elegido ahora hace poco, a sus asambleístas.
¿no? Recordemos que la Asamblea, en este caso, la Asamblea Constituyente coexiste con un Congreso. No es que entra la Asamblea y se elimina el Congreso. Y esa es una idea que ha sido muy pregonada en este proceso de elecciones que es sumamente polarizado en nuestro país, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar esto. Es asimismo vital indicar a la población de que nosotros no somos un régimen autoritario, de que nosotros no somos copia de estados que claramente han fallado. Y me refiero al caso de Venezuela, porque se ha tratado de que nosotros o de vincularnos con ese tipo de regímenes. Entonces es algo que nosotros queremos dejar claro. Nosotros consideramos que debe haber un modelo propio y planteamos una economía mixta. No hemos planteado estatizar absolutamente nada. Sin embargo, se ha creado todo un temor en nuestro país. Se ha tratado asimismo de hacer una campaña sumamente dura a través, no me refiero solamente de redes sociales, ¿no? Que es algo muy común, sino a través de una concentración de medios. Y es algo que no se puede negar. La concentración de medios en el Perú es sumamente fuerte, ¿no? En primera vuelta, por decirlo así, el candidato Pedro Castillo, líder de nuestro partido, bueno, en este caso el partido político, el Perú Libre, nunca tuvo una entrevista en ningún canal, nunca lo entrevistaron. Ahora en segunda vuelta, y además pasó por todo un proceso de invisibilización a través de las encuestas, ¿no? Porque no se permitía que pudiera dar sus ideas. Entonces la opción que nosotros tomamos como partido político era justamente caminar por cada una de las regiones del país y nos movilizamos a los distritos, a las comunidades campesinas, a las provincias, justamente para dar a conocer nuestras propuestas, porque no encontramos otra forma y los medios independientes en cada una de las regiones del país, ¿no? O sea, de esa forma nosotros llegamos con un mensaje. Entonces, en segunda vuelta, el compromiso fue volver a recorrer todo el país, como lo hemos venido haciendo, ¿no? De camioneta en camioneta. Cada candidato al Congreso de la República tenía que movilizar a nuestro candidato a fin de indicarles a las personas por qué era importante una nueva constitución. Recordemos que una asamblea constituyente tiene que surgir primero de un momento constituyente y la única forma de hablar de un momento constituyente en el Perú era diciéndole a las personas que la salud y la educación, así como están, no están bien, que la economía social de mercado, bajo los planteamientos que se dio en el fujimorismo, no nos permitían cambiar las cosas, que teníamos una constitución permisiva a la corrupción. Y eso es importante mencionar. La constitución del año 93, que nace del caos, que nace de la miseria, es una constitución permisiva a la corrupción en nuestro país. Y ojo, en esta constitución que nosotros pretendemos realizar con la participación de toda la ciudadanía, no solamente va a ser a través de una partidocracia, porque reconocemos que el sistema político en el país, en el caso del Perú, es débil. De ahí la importancia de que las organizaciones vivas puedan participar en este proceso, que los colegios profesionales se sumen en este proceso, que las comunidades campesinas y nativas puedan participar de este proceso. Y eso es algo que nuestro país nunca ha tenido. Este año el Perú cumple sus 200 años de república. Tenemos nuestro bicentenario. Lo que queremos proporcionar es darle a las personas la oportunidad de generar ejes importantes, trascendentales. Entonces, para nosotros, desde Perú Libre, queremos indicarles a toda la población de que tengan la tranquilidad del caso, en este espacio tan importante, que nosotros no hemos venido a ser totalitarios. Nosotros hemos venido a trabajar de la mano con la democracia y el consenso. Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista Chávez. Fernando Rospigliosi, por favor. Gracias, Vicky. Gracias, Steve, también por la invitación. Saludo a la señora Chávez. Quisiera hacer una pregunta. En los 10 minutos es para responder a las 2 preguntas que ustedes han hecho. Sí, sí. Ya, de acuerdo. Voy entonces. Primero sobre la Constitución. En América Latina y en el Perú existe este mito que ustedes, los anglosajones, por suerte no tienen. La realidad se cambia a través de leyes. Entonces, si queremos cambiar el mundo, si queremos ser todos felices, hay que hacer una ley o una constitución y si ahí inscribimos todos vamos a ser felices a partir de mañana todos seremos felices. Ese es un mito casi imposible de desarraigar
en nuestro país. Pero subsiste ese mito al lado de una idea contraria. En el Perú y en buena parte de América Latina estamos acostumbrados a no cumplir las leyes, a desacatar las leyes, a evadir las leyes. Y entonces muy pocas personas cumplen o creen en la Constitución, en esta o en cualquier otra. Eso viene de nuestra tradición ibérica. Hay un dicho español muy popular que dice: la ley se acata, pero no se cumple. La ley se acata, pero no se cumple. Este es un dicho que viene desde el siglo XIV, más o menos, que los españoles lo trajeron acá y que, por supuesto, ellos lo pusieron en práctica. Ya desde la época de la colonia habían muchas normas que, por ejemplo, protegían a la población indígena, pero nadie las cumplía. Pero todos acataban la ley, por supuesto. Entonces, esa es la realidad nuestra en el Perú. Y por eso hemos tenido una docena de constituciones. Y cada vez que hay alguna crisis, algún problema, hagamos una nueva constitución y de esa manera vamos a resolver los problemas. Por supuesto, eso es falso. Eso no tiene sentido. Y ustedes han escuchado a la señora Chávez que dice que hay corrupción porque eso lo permite la Constitución, ¿no? Así. La Constitución, por supuesto, no permite la corrupción. La corrupción no tiene que ver nada con la Constitución. La corrupción está sancionada por la Constitución y por las leyes. El problema es que hay corrupción y hay gente que no cumple con las leyes ni con la Constitución, y no se trata naturalmente de leyes. En parte se trata ciertamente de un sistema de justicia que también es bastante corrupto, y si la gente sabe que el sistema de justicia puede ser torcido, entonces ahí tenemos un serio problema. O la señora Chávez dice que la crisis que hemos soportado es por culpa de la Constitución. Seguramente si la señora Chávez hubiera puesto en alguna constitución que en la próxima pandemia el Perú funcionará muy bien, tendremos vacunas, seguramente que todos los problemas estarán solucionados, ¿no? En realidad, eso es falso, por supuesto. De lo que se trata es de establecer una dictadura como la de Chávez. Ese es el punto. Y la señora dice: nosotros no somos dictatoriales, no queremos apoyar a Venezuela. Y yo les digo a los que nos están mirando y que no conocen el Perú y no han estado atentos, miren los videos del dueño del partido de la señora Chávez, que se llama Vladimir Cerrón, que ha sido gobernador regional de una región en el Perú que se llama Junín, que está ahora sentenciado por corrupción, por hechos ocurridos durante su gobierno regional. Hay varios videos de este señor donde dice claramente, sin ninguna duda, si llegamos al poder va a ser para quedarnos. No vamos a cometer el error de Bolivia, de Evo Morales o de Correa en Ecuador. No vamos a cometer ese error. Vamos a hacer como Venezuela y nos vamos a quedar en el poder. Miren las fotos que publica este señor junto a la tumba de Hugo Chávez con el puño alzado, o la cantidad de veces que ha ido a Venezuela y se ha reunido con el señor Maduro. Lo dice claramente, no lo oculta. Un congresista electo, el más destacado congresista del Partido Perú Libre, un señor que se llama Guillermo Bermejo, que actualmente está procesado por terrorismo y narcotráfico, ya empezó su juicio por terrorismo y narcotráfico. Guillermo Bermejo, elegido al Congreso por Perú Libre, se ha difundido un audio de él en una reunión que dice exactamente lo mismo. El término que usa son pelotudeces democráticas. Fernando, si llegamos al... recuerda que tienes que contestar las preguntas, o sea, de la Constitución, tienes las dos políticas que proponen, aparte de la Constitución. Estoy yendo a eso. Dice este término que es muy castizo, dicho sea de paso, y está en el diccionario de la Real Academia. Pelotudeces democráticas.
¿no? Dice, si llegamos al poder, nos vamos a quedar en él. Y a eso viene la Constitución, pues. ¿No han visto ustedes los videos de Hugo Chávez del año 98 y 99? Necesitamos cambiar el país, necesitamos una asamblea constituyente, necesitamos una nueva constitución. Pero está agobio. Para eso es la constituyente. Y la otra cosa que ha dicho la señora Chávez, que con más precisión lo ha dicho el candidato Pedro Castillo, ha hablado de las organizaciones populares. El señor Castillo ha sido mucho más preciso. Una nueva constitución redactada por una asamblea constituyente con 60% de organizaciones populares. No por el voto universal y secreto de la gente, no, no, no. 60%, ya sabemos pues cómo funciona esto de las organizaciones populares, ¿no? O sea, son las organizaciones populares que ellos controlan, supuestas organizaciones populares, porque realmente en el Perú no solamente el sistema político, los partidos políticos están en ruinas, sino también los sindicatos y ese tipo de organizaciones están prácticamente en ruinas. Entonces, lo que habría sería, lo que ya sabemos, falsas representaciones para controlar esa asamblea constituyente, que por supuesto no está prevista en la actual constitución. Es imposible en la actual constitución hacer una asamblea constituyente. Simplemente hay que hacer cambios constitucionales a través de un sistema establecido en la Constitución. Ninguna es por asamblea constituyente. Una representante de Perú Libre también lo dijo hace poco. Miren, antes de 6 meses, si ganamos las elecciones, vamos a disolver el Congreso e instaurar una asamblea constituyente. O sea, lo han dicho para quien quiere escuchar. Voy entonces al último punto que me pedías. ¿Qué se hace para el descontento de la gente? Hay que resolver los problemas que se han creado en el último año, año y medio, con esta crisis de la pandemia. ¿Qué cosa es lo que quiere la gente? Trabajo y salud. Básicamente eso, trabajo y salud. Y el programa que tenemos está diseñado para eso, para crear empleo y para resolver los problemas de la salud. La economía peruana creció de manera espectacular entre 2004 y 2019, como nunca antes había crecido en la historia del Perú. La pobreza disminuyó a mínimos que nunca habíamos tenido, la clase media se engrosó sustancialmente. Desgraciadamente, en el último año y medio, por una pésima gestión de los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, esto se ha derrumbado. El Perú ha tenido el número de muertos más alto por millón de habitantes en el mundo y hay millones de personas que han caído en la pobreza. Entonces, desgraciadamente, esto ha producido una situación de indignación y de insatisfacción. Y realmente el Estado que tenemos es un desastre. La gestión ha sido pésima. Esto no tiene que ver con la Constitución ni con las leyes, tiene que ver con la gestión, con la mala gestión que ha habido en el Estado, porque plata no es lo que haya faltado tampoco. El Estado ha sido más rico de lo que nunca ha sido en la historia del Perú. Ha habido mucho dinero, gracias precisamente a este desarrollo debido a la economía de mercado, que había gente que pagaba impuestos y que engrosaban las arcas del Estado. Perú Libre propone, a la vez que un sistema estatista, prácticamente estatizar todo, desaparecer el Estado, porque el señor Castillo, el candidato, ha dicho que 10% del PBI va a ir para la educación y 10% del PBI va a ir para la salud. Y el presupuesto del Perú tiene poco más del 20% del PBI, es el presupuesto total del Perú. Entonces, solamente tendríamos salud y educación y el resto del Estado desaparecería. Bueno, con esto termino. Gracias. Bueno, gracias, Fernando. Betsy, te voy a pedir 5 minutos. Si algo de lo que escuchaste puedes encontrar algún punto de acuerdo respecto a política pública, aunque no hubo tanta explicación de políticas públicas, te devuelvo la palabra. Puedes usar menos de los 5 minutos también y pasamos a las preguntas, como quieras. Ya. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Me faltó desarrollar el tema de las dos políticas que nos indicaban, porque pensé que iba a ser en otros 10 minutos, así que aprovecho este espacio primero para indicar los temas más importantes de nuestro país. Como primera política nosotros planteamos, justamente lo habíamos colocado aquí, ¿no? Reactivación con salud. Actualmente nuestro país está viviendo una crisis gravísima, es un tema mundial en realidad lo de la pandemia.
Pero ahora mismo lo que nosotros queremos en este quinquenio es poder garantizar, pero aquí a corto plazo, oxígeno para todos los peruanos. Y es importante mencionar este tema porque actualmente en el Perú tenemos poco más de 175 plantas de oxígeno, pero solamente estamos produciendo 200 toneladas de oxígeno diario, y lo que necesitamos diario son 216 toneladas, así que por eso estamos aceptando donativos como país. Se tiene proyectado, por ejemplo, que vamos a necesitar 390 toneladas de oxígeno. Nosotros proponemos justamente poder construir plantas de oxígeno. Las personas en nuestro país no pueden morir por falta de oxígeno. O sea, ese tema es inhumano. Y reitero esto, nuestra Constitución no se garantiza el derecho a la vida como tal. Entonces, por eso esta política tiene que ser implementada. Punto número 1. En el aspecto de salud también es importante vacunar, se dice, pero ¿de dónde pues si no tenemos vacunas? Lamentablemente el año pasado hubo toda una campaña de miedo justamente por parte del fujimorismo que indicó de que por un lado el coronavirus era un psicosocial y por otra parte de que las vacunas hacían morir más rápido a las personas. Entonces lamentablemente este tipo de campañas de terror, porque esto es terrorismo, hizo que muchas personas no quisieran vacunarse. Entonces es un tema lamentable. Nosotros necesitamos vacunas y las vacunas que necesitamos son las que se puedan llegar a corto plazo, ¿no? Y de ahí poder hacer justamente las negociaciones, gestiones importantes para poder tener más vacunas. Punto 1. Punto 2. Respecto a la reactivación económica como tal, hemos hablado nosotros de implementar una economía popular con mercados, reitero, para una renegociación tributaria. Y esto es muy importante mencionar. En el Perú se gasta el dinero más por pagar planillas doradas que por invertir. Entonces, es necesario entender esto. Inversión pública, aumentar. Actualmente la inversión pública en nuestro país es del 25%. Lo que nosotros pretendemos es aumentar esto al 40% y disminuir los gastos corrientes, es decir, estos pagos, del 66% a menos del 50%. Eso nos parece fundamental, nos parece importante. ¿Y qué se va a hacer con el dinero? Porque el Perú es un país eminentemente minero, es cierto, pero en ese lapso de tiempo, porque los recursos naturales, hermanos, se acaban. Pero en ese tiempo, tener este tipo de dinero, esta cantidad de dinero, nos va a servir para poder industrializar y no solamente dar nuestra materia prima. Eso es algo importante porque las regiones de todo el país lo necesitan. Yo soy de región, yo soy del sur del Perú, yo soy de Tacna. No podemos tratar a las regiones del país como si fueran pues la última rueda del coche. Justamente el problema que hay en el Perú es porque se trata de dirigir el país desde un centralismo, desde una mirada de 20 metros cuadrados, tomar directrices para un país tan diverso, un país pluricultural, y como país pluricultural no estamos reconocidos así en la Constitución. Entonces, esta mirada centralista del señor Rospigliosi, porque lo indicó en reiteradas oportunidades de esas organizaciones populares, dice, señor, el Perú no es solamente Lima, el Perú somos todas las regiones, somos todos los distritos, todas las provincias, y necesitamos implementar políticas de tal manera que se pueda generar una inclusión real, y no solamente la que aparece en un papel. Y ojo, ese papel no es tampoco la Constitución. Coincidencias. Es que el señor mantiene un tono muy visceral. Yo le pediría que ante todo tengamos consensos democráticos, porque ustedes también son una fuerza política en el país, son la segunda minoría, nosotros somos la primera minoría, y desde nuestra parte está toda la disposición para poder trabajar con ustedes, para poder trabajar con las otras bancadas. No hemos venido a un Congreso de la República, en mi caso, para poder obstruir, hemos venido a poder construir, y a eso nos vamos a dedicar. Entonces, eso quisiera dar esa salvedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fernando. Hay dos cosas que han creado esta situación que ha permitido que el señor Castillo haya llegado a donde ha llegado. Recuerda, Fernando, que tienes que buscar un punto de acuerdo, por lo menos. Sí, lo que decía es que ha sido, de un lado, una crisis política muy fuerte en los últimos años, con serias acusaciones de corrupción a muchos políticos que han contribuido a desacreditar más de lo que ya estaba al conjunto de la clase política. Y luego esta crisis, esta pandemia que ha causado no solamente inmensos daños en muertes, inmenso dolor a la gente,
sino que ha prácticamente destruido la economía porque el Perú tuvo una de las cuarentenas más rígidas y más largas del mundo, a pesar de lo cual, por supuesto, la pandemia no se detuvo. Entonces, eso ha llevado a que la gente esté con justa razón indignada, descontenta, y ha buscado a alguien que no era conocido por lo menos en el ámbito político, como el señor Castillo. En realidad, de los 4 primeros candidatos, han habido muchos candidatos en esta elección. De los 4 primeros, 3 eran personas nuevas en la política. La gente estaba buscando algo nuevo, simplemente porque la clase política estaba desacreditada. Entonces, para cambiar esta situación y resolver el problema de la indignación, es verdad que se requieren reformas del Estado muy importantes, porque es un Estado que realmente no responde a las necesidades de la gente. Como digo, no es problema de plata, ni es problema, por supuesto, de constitución, es problema de gestión. Si el sistema de salud está en el suelo es porque ha habido pésima gestión de los últimos gobiernos. Y lo mismo sucede con la educación, con la seguridad y con los otros temas. Ahora, encontrar puntos de contacto, en verdad, a mí me resulta difícil porque estas personas cambian constantemente de posición. Es decir, yo no sé con quién debo encontrar contacto, con el señor Cerrón, que tiene un plan de gobierno. El plan de gobierno oficial aquí se presenta el año anterior a las elecciones que han presentado ellos, dice que es un plan, ellos lo definen así, marxista, leninista, mariateguista. Ese es el plan de gobierno oficial del Partido Perú Libre al cual pertenece la señora Chávez. Bueno, lamento decirlo, pero yo no puedo encontrar punto de contacto con el marxismo, leninismo, mariateísmo. Eso es antidemocrático y dictatorial. No puedo. Fernando, y con lo que dijo ella que presentó acá. Bueno, mira, con resolver los problemas de la gente, con hacer un shock como estamos proponiendo nosotros para reactivar la economía, un shock de inversiones, por supuesto. Nosotros proponemos un shock de inversiones de parte del Estado para reactivar la economía y dar empleo a la gente. Y en eso ellos parece que están planteando algo similar. Entonces, por supuesto que en eso estamos de acuerdo. Lo que decía la señora de que nos opusimos a las vacunas, naturalmente es absolutamente falso, ¿no? Lo que nosotros dijimos es que se necesitan vacunas y quizás coincidamos con eso. Se necesitan vacunas de calidad y por suerte ahora el gobierno de Francisco Sagasti parece que ha aceptado eso y está trayendo vacunas Pfizer. Entonces podemos coincidir en eso, si es que están de acuerdo ellos también en que necesitamos resolver el problema de la pandemia y al final lo único que realmente va a acabar con esto es que la población esté vacunada y ojalá lo logremos. Supongo que ellos también están de acuerdo y ese sería un punto en común. Bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Steve va a hacer la primera pregunta. Ok, una pregunta para los dos, si pueden responder quizás en 2 minutos más o menos. Como saben los dos, Perú cayó en una serie de crisis constitucionales en los últimos 5 años. 4 presidentes en 4 años es mucho. El politólogo Alberto Vergara hace algunos meses hizo una propuesta muy básica de un pacto político entre el nuevo presidente y el nuevo Congreso, de no vacar por un lado y no disolver por el otro lado. Solo quiero saber qué piensan de esta propuesta. ¿Por qué no empecemos con Fernando? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que eso sería ideal para tener estabilidad política y garantizar que los próximos 5 años no van a tener sucesos tan críticos como hemos tenido en los 5 años anteriores. Pero adelanto, no creo que ningún compromiso, ningún papel que se firme puede garantizar eso. Desgraciadamente ya sabemos que eso depende ya de la voluntad política, ¿no? Este asunto de la vacancia presidencial, por ejemplo,
usualmente es una válvula de escape para crisis políticas muy fuertes. Hay este libro tan interesante de Aníbal Pérez Liñán, del juicio político al presidente, una nueva forma de inestabilidad política en América Latina, ¿no? Que muestra que estas cosas, o sea, como, digámoslo, es mi opinión, como los norteamericanos y la comunidad internacional prohibieron los golpes militares en América Latina, no hay un golpe exitoso en América Latina de Bolivia en el año 82, entonces los latinoamericanos seguimos siendo latinoamericanos y hemos buscado otra manera de cambiar o derrocar gobiernos que no sea a través del golpe militar, y esa ha sido la vacancia, ¿no? Cada vez que hay una crisis política eso puede ocurrir, pero en síntesis yo estaría de acuerdo, eso daría estabilidad, pero no creo que la firma de un papel pueda garantizarnos sino la voluntad política de los actores principales. Okay. Congresista Chávez. En efecto, acaba de mencionar un tema muy importante y no es un tema ajeno a además indicar que más allá de la constitución fujimontesista que nosotros tenemos, que es la que finalmente queremos cambiar, y me refiero a la constitución del año 93, dejando ese tema aparte, la señora Keiko Fujimori, que ella hable de obstruccionismo, que las personas que la acompañen mencionen de que ellos se comprometen a respetar la democracia, resulta harto curioso, ¿no? Resulta harto curioso porque en el año 2016, no hablamos de hace mucho tiempo, hablamos de nuestro último gobierno, obtuvo una mayoría absoluta. O sea, fueron 73 de los 130 parlamentarios y se pudieron aplicar todas las reformas que dijo que se querían hacer. Eran 73 parlamentarios, no era poco. Y reitero, es una mayoría absoluta. ¿Y a qué se dedicó? A interpelar ministros, a vacar presidentes. Entonces, esa es una mochila pesada y no es la de su padre, es su responsabilidad. Keiko Fujimori, la persona que está postulando por tercera vez a la presidencia de la República, que está siendo investigada por el delito de lavado de activos en el Perú, que ha recibido dinero de Odebrecht en el país y que está al mando de una organización que viene siendo investigada por ser una organización criminal, decir que no fue obstruccionista, señores, yo lo dejo para el análisis de todos los estudiantes, de los docentes, de esta universidad y de las universidades del mundo. Pero claramente se nos está tratando a nosotros, a Perú Libre, el partido en el que yo soy militante, yo soy secretaria de disciplina, porque creo en la organicidad de los partidos y creo en el fortalecimiento de la clase política del país. A nosotros se nos está tachando de totalitarios, de autoritarios. Yo tengo 31 años, soy abogada, tengo 17 años en vida política. Empecé en los colegios pidiendo un carnet escolar justo. Y que vengan a decirnos aquí que Fujimori, y no me refiero solamente a Keiko, ni a Kenji, ni a todos, ni al papá, o sea, es toda una dinastía Fujimori. Y señor Rospigliosi, usted que era crítico y usted que decía que nadie le cree a Keiko Fujimori, nadie le cree a Keiko Fujimori, y ahora está aquí defendiéndolos. Y dice de que en el caso de Perú Libre no sabe a qué líder creer, si a Vladimir Cerrón o a Pedro Castillo, porque siguen minimizando la presencia del profesor Pedro Castillo, que es un dirigente nato en el Perú, y defendió los derechos de los docentes en el Perú, que es un señor, si es campesino, es docente rural, y estamos orgullosos justamente de que él nos represente, porque esa es la cara del Perú que no se quiere ver. Seamos más sinceros, señor Rospigliosi. Parece finalmente que esta es una campaña que involucra mucho el tema de clase, que no acepten de que las provincias en el Perú nos estamos pronunciando y lo que pedimos es inclusión, pero no pateando el tablero, sino reconociendo el orden democrático del país para poder trabajar en un país mejor, más social, más humano, más democrático. Eso es lo que estamos pidiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pregunta yo ahora de las que estuve viendo en que hizo el público, y varios preguntan sobre el gran descontento de los peruanos, al que hicieron referencia ambos,
especialmente Fernando, y que eso resultó en una fragmentación enorme del voto en la primera vuelta. Y frente a eso hay dos preguntas. Una pregunta es, ¿qué es lo que va a significar para la gobernabilidad, para la posibilidad de establecer ninguna política pública, dado la gran fragmentación del Congreso que viene, gane quien gane la elección presidencial, e incluso si hay una constituyente para llegar a acuerdos adentro de esa asamblea constituyente? Y la segunda pregunta, y si existe algún riesgo de si el sistema político y los partidos que ustedes representan y el resto de los partidos del Congreso no llegan a acuerdos, que el descontento popular se sostenga de modo tal que resulte una protesta social como la que vimos en Chile y la que estamos viendo en este momento también en Colombia. Si quieren, revertimos el orden y la congresista Chávez va primero. Sí, con todo gusto. ¿Cuántos minutos tengo aquí? Idealmente 3, 4 máximo. Así podemos Correcto. hacer una pregunta más. 3 sería ideal. Correcto, muchas gracias. Bueno, somos 10 bancadas en estos momentos en el Congreso. Nosotros representamos la primera minoría con 37 parlamentarios. He tenido la oportunidad de reunirme en debates, en foros con diferentes parlamentarios, también con los señores de Fuerza Popular, y nosotros hemos indicado siempre, y he escuchado de manera positiva en algunos parlamentarios de Fuerza Popular, el talante democrático también de hacer consensos, y en otros parlamentarios también. Entonces vamos a partir de las coincidencias, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental. Finalmente, no venimos aquí ni yo para cambiar la posición del señor Rospigliosi, ¿no? Ni él tampoco para cambiar mi posición. Pero lo que sí podemos buscar son coincidencias. Él dice que no puede encontrar coincidencias conmigo. Yo creo que sí puedo encontrar muchas coincidencias con él. Y también creo que puedo encontrar coincidencias de cualquier persona solamente por el hecho de ser peruano. Porque yo entiendo que las personas tenemos, ante todo, que basarnos en temas comunes. De nuestra parte, aquí en el Perú hay una etapa en el mes que se le dice semana de representación, que es que un parlamentario viaja a su región de origen por una semana. Lamentablemente en nuestro país cada 5 años tenemos 130 limeños más, y digo lamentablemente porque se desconecta muchas veces el parlamentario de su realidad, ¿no? y termina estando más en Lima. Entonces es importante reconocer las semanas justamente de representación para que el Congreso no se dedique a blindar, ¿no? ni a obstruir, sino que se vayan por temas comunes. Nosotros, desde la bancada de Perú Libre, estamos trabajando ejes tan importantes como la descentralización en nuestro país, que simplemente se dejó hace muchos años, en el año 2002, en una ley, y no se generaron las condiciones, ni legislativas, ni las condiciones ejecutivas para que pueda desarrollarse. Consideramos fundamental que el Perú sea un país industrializado, y en ese aspecto hemos encontrado bastantes coincidencias con otras bancadas. Consideramos asimismo que con las otras bancadas podemos tener estas mayorías para poder lograr esos consensos en el corto y mediano plazo. De nuestra parte, la gobernabilidad en el país es fundamental. Venimos de una polarización que cada vez sube más el volumen en campaña electoral, pero está el compromiso de poder generar espacios de diálogo desde la labor representativa del Parlamento. Y en ese sentido, en las conversaciones que nosotros tenemos con el líder presidencial, el profesor Pedro Castillo, también existe toda la disposición de generar esas condiciones en el caso de él, ejecutivas. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que hay un serio problema de estabilidad en el próximo periodo, ¿no? Ya lo hemos visto en los tiempos recientes y creo que lo vamos a ver en el futuro. Eso me parece prácticamente inevitable. Hay una gran fragmentación política, hay muchos grupos en el Congreso, pero lo más importante es que hay esta situación de descontento, de ansiedad, de ira, y hay grupos interesados que van a promover, han promovido antes, pero van a promover, creo, sin duda, disturbios como lo de los países vecinos que tú has mencionado. Creo que eso va a venir de todas maneras, sea quien sea el que vaya a ganar. En un caso será en contra del gobierno y en otro caso a favor para empujar la Asamblea Constituyente o lo que ellos quieran hacer y liquidar a todo el resto. Pero que eso va a venir, a mí me parece prácticamente inevitable. Es decir, que estos grupos empujen eso.
y están muy entusiasmados con lo que ha ocurrido en Colombia o en Chile. Están felices, lo dicen públicamente. Ahora, la señora se muestra, por un lado, aparentemente conciliadoras, todos somos hermanos, pero después dice, y las provincias contra Lima, y las clases, y el pobre señor Pedro Castillo, y usted es así y así. Por favor. En el Perú tenemos un proceso de descentralización desde el año 2002, hace casi 20 años. Desgraciadamente, se han establecido gobiernos regionales que han tenido una pésima gestión y han sido muy corruptos. Hay una docena de gobernadores, de exgobernadores regionales acusados y sentenciados por corrupción. El 80% de ellos izquierdistas. O sea, han tenido mucha plata y lo que han hecho es malgastarla o robarla. Eso es parte del descontento. Y también con los gobiernos locales, municipales. Ese es parte del descontento. No es que el Estado, el gobierno central no haya funcionado. Es verdad que ha funcionado muy mal, pero peor han funcionado los gobiernos regionales y locales. Entonces, no es una cosa de incitar el odio de las provincias contra Lima, contra la capital, de los mestizos contra los blancos, o de los pobres contra los ricos, como están haciendo ellos. Eso me parece muy, muy peligroso. El que va a echar más leña al fuego de la que ya tenemos, pero que se viene una situación de inestabilidad, me parece que sí. De todas maneras, que se puede manejar, eventualmente sí, pero de repente esto termina en algo incontrolable. No lo sé. Yo no me atrevería a poner más que una sola palabra. Incertidumbre. Bien, Steve. Ok, hay varias preguntas sobre Colombia y voy a hacer uno para Betsy y otro para Fernando. Primero para la congresista. La pregunta es de Mónica Plazas, que dice que en Colombia hace 3 décadas se hizo una reforma constitucional muy interesante que tomó en cuenta, que incluyó por la primera vez en Colombia los derechos sociales. Se hizo una constitución mucho más humana, más social. Y hoy en día, 30 años después, están donde están. ¿Qué lección se puede aprender, tomar del caso colombiano y qué harían diferente ustedes para hacer una constitución más social, pero también que sostenible? Para Fernando, se pregunta sobre la posibilidad del contagio de la protesta colombiana. Hay ciertos paralelos, diría yo, entre el gobierno del presidente Duque y un posible presidencia de Keiko Fujimori. ¿Qué posibilidad ves de una ola de protesta en Perú, que es algo en paralelo a la colombiana, y cómo responderían ustedes ante una ola de protesta masiva como hemos visto en Chile y en Colombia? ¿Quién quiere que vaya? Empiezo. Sí, Empiezo, empieza. ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Primero agradecer la pregunta a nuestra hermana colombiana. No he estado al pendiente del proceso como se dio su constitución. Recordemos nosotros que tenemos para realizar una constitución, por un lado, un congreso constituyente, ¿no? Y por otro, una asamblea constituyente. Sí tendría que hacer un análisis de cómo se llevaron a cabo, ¿no? ese tipo de constitución. No sé la participación de la ciudadanía, no sé tampoco los porcentajes. De lo que sí tengo certeza es que una constitución es la brújula de un país, ¿no? Es el documento jurídico más importante, y como documento jurídico importante se tienen que generar todas las condiciones alrededor de él, ¿no? En el caso concreto del Perú, que por mi realidad es lo que más cerca tengo, es que en la Constitución del año 93 es una constitución, y lo reitero, es una constitución permisiva a la corrupción. No se generaron las condiciones para que ésta pueda ser sostenible en el tiempo. Entiendo yo que en el caso de Colombia se hizo algo así. Se generó una constitución, me dice usted bajo una reforma. No sé si fueron reformas solamente de algunos artículos, de algunos capítulos, o si fue de toda la constitución. Es un tema que desconozco. Pero en todo caso no se generaron las condiciones alrededor de esta. Eso es lo que podría indicar en este aspecto. Gracias, Fernando.
Eh, bueno, tú has comparado a Duque con Keiko, en verdad no sé si se parecerán. De hecho, Sí, un gobierno de derecha no tan liberal. no sé, bueno, eh, el punto es que el gobierno de Keiko Fujimori, en el caso de ganar las elecciones, sería un gobierno amplio, no sería un gobierno de fuerza popular, como ha dicho la misma Keiko, ¿no? Sería un gobierno donde confluirían muchos otros sectores. Eh, Ahora, ¿cómo se tratan estos movimientos o estos conflictos que, como decía antes, yo creo que van a venir de todas maneras? Yo creo que hay dos cosas. Primero, política. Hay que hacer política. Hay que persuadir, hay que convencer y hay que negociar. Esa es mi experiencia en los conflictos. Desgraciadamente, muchas veces no se hace. Y eso porque no tenemos partido, no tenemos una clase política constituida, y entonces los conflictos crecen y al final, ¿quién? La policía es la que tiene que entrar a resolver. No. Lo primero, hay que hacer política, persuadir, convencer y negociar. En segundo lugar, ciertamente sí, hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. Y acá tenemos, grupos que van a, de todas maneras, incentivar lo que llaman la movilización popular, y van a aprovechar el descontento que, como digo, existe y no se necesitan muchas chispas para prender la hoguera. Entonces, eso va a venir. Ahora, yo espero que realmente si gana Keiko Fujimori, haga lo que ya se ha propuesto en términos de economía, de salud, o sea, economía, un shock de inversiones, o sea, hay que empezar a resolver esos problemas, a crear empleo masivamente, hacer lo que se ha dicho, repartir el bono oxígeno, repartir el canon, el 40% del canon directamente al bolsillo de la gente. O sea, hay que hacer todas esas cosas para empezar a resolver estos problemas de la economía y de la salud, que es la forma de ir atenuando este descontento y de esta indignación. A mediano y largo plazo habrá muchas otras cosas, pero lo que vamos a tener en los primeros meses es eso, un problema muy serio. Voy a hacer ahora yo una pregunta que tiene que ver con un poco una de las preguntas que está ahí y las respuestas que hicieron ahora. Por un lado, el tema de la minería y una pregunta que para la congresista Chávez, que pregunta qué tipo de minería quieren, y también otra pregunta que sobre todo el papel de la inversión extranjera en esa minería y cómo hacer para que tenga condiciones más justas, pero al mismo tiempo siga habiendo inversión. En el terreno de la minería también es un terreno donde ha habido muchos conflictos en Perú, incluso antes de estos que han llegado a Lima, un terreno donde tanto el movimiento indígena como movimientos más asociados al medio ambiente han tenido mucho conflicto. Ninguno de los dos tomó esos temas, son temas que cortan todos los países andinos, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú está ahí. O sea que una pregunta, ¿qué van a hacer con eso? Que es algo que me parece va solo a crecer en el caso peruano, el tema de los movimientos indígenas, el establecimiento de estados plurinacionales y qué hacer con el medio ambiente respecto a teorías de políticas de desarrollo basadas en la minería o industrias extractivas. Y un poco para Fernando Rospignoli pensar en función de esta última respuesta, ¿cuáles serían las consecuencias de la represión? Porque tanto en Chile como en Colombia la represión policial hizo que las protestas crecieran en lugar o sea que no me queda claro que siempre sea la mejor estrategia para evitar que la situación se salga de cauces. Ese es un punto nomás. Pero me interesa más bien el tema de la minería, medio ambiente e indígenas para ambos. Si me pueden dar la respuesta en 2 minutitos. Fernando, tal vez primero, porque siempre fue la congresista primero. Sí. Bueno, no, en efecto, la represión, la intervención de la fuerza del orden siempre debe ser lo último a lo que se recurre. Y en nuestros países donde no hay una tradición de respeto a la ley ni de respeto a la autoridad como existe en otros países, eso rápidamente es desbordado. Como digo, para enfrentar los conflictos, primero política. Política que es tratar de convencer a la gente, de persuadirla y de negociar las reivindicaciones
que tengan que ser negociadas. Respecto movimientos indígenas en el Perú, no hay, son creados por algunos intelectuales y por ONGs, o sea, no es Bolivia o Ecuador, es distinto. Ahí se han habido fuertes movimientos como los que tú señalas, pero en el Perú no. Lo que hay es de personas que desean integrarse, no crear esta suerte de movimientos distintos. Al contrario, se integran, intentan integrarse y convertirse en criollos. Esa es la realidad del Perú. ¿Por qué es diferente a Bolivia o Ecuador? No lo sé, pero de hecho es distinto. Lo que sí ha habido es una oposición a la minería. En mi opinión, lo del ambientalismo es un pretexto, porque en realidad la nueva minería, la que hay en el Perú de los años 90, 2000, es una minería moderna que respeta el medio ambiente. Lo que sí es atroz es la minería informal, ilegal, que ha devastado y depredado muchas zonas. Pero la oposición de los antimineros es a la minería grande, a la minería que sí respeta el medio ambiente, a la minería que no depreda. Y no se oponen a la minería informal que ha destruido, por ejemplo, en la selva miles y miles de hectáreas de la Amazonía. Y la minería es lo que puede sacar al Perú del hoyo en que estamos. El Perú tiene enormes yacimientos de cobre. Hoy día producimos la mitad del cobre que Chile, pero podríamos superarlo rápidamente en unos pocos años, y el cobre ha subido muchísimo y va a seguir subiendo por las razones tecnológicas, los carros eléctricos y todo lo demás. Entonces, ahí tenemos un recurso que podría ser explotado. Pero en realidad lo que se oponen al desarrollo de la minería son los antiguos izquierdistas, marxistas, que se disfrazan como ecologistas. Ese es el punto. Como ya eso estaba en desuso, se disfrazan como ecologistas y aducen que esto va a generar un destrozo del medio ambiente. En realidad, como es obvio, la minería, como cualquier otra actividad humana, tiene un impacto en el medio ambiente, pero la gran minería, la minería moderna, tiene un impacto muy reducido y muy controlado sobre el medio ambiente. Así es que esa sería una de las alternativas para salir adelante. Congresista Chávez. Indignada, o sea, yo no sé en qué país vive el señor Rospigliosi. Ha venido acá a hablar de que el Perú es el país de las maravillas. En el Perú tenemos movimientos indígenas. Somos un país que tiene más de 6.000 comunidades campesinas. En las elecciones que acaban de pasar por un tema extraordinario en el año 2020, justamente se han tenido representantes del etnocacerismo. O sea, hay un tema reivindicativo en el país. No podemos negar la existencia de comunidades campesinas y nativas en nuestro país. Hablar de eso es ocultar la población que nosotros tenemos por un tema de historia. Somos un país, reconózcanlo, somos un país pluricultural. El Perú no es una nación. El Perú es un conjunto de naciones. Tenemos aymaras, tenemos quechuas, tenemos chipivos y podemos enumerar. Hablar de minería responsable cuando la OEFA, que es una institución del Estado, tiene sendos informes sobre contaminación ambiental, sobre minería irresponsable en Cajamarca, en Tacna, en Moquegua, en Arequipa. Entonces, hay informes de cómo está la contaminación ambiental en nuestro país. No podemos olvidar lo que pasó en el Baguazo. Muertes de nuestros hermanos nativos, en el Aymarazo. El señor Rospigliosi, cuando fue ministro del Interior, fue un ministro totalmente represivo. No se olvide del Arequipazo. Y las dos personas que fallecieron, Fernando Talavera y Edgar Pinto Quintanilla. Y no ha hecho un mea culpa, porque era usted ministro, señor Rospigliosi. Y fue un ministro represivo. Una persona que el día de ayer indicaba que hay que exterminar. Usted utilizó esa palabra. Tenemos en nuestro país situaciones que tenemos que mejorar y tenemos que combatir. Pero tengan más cautela.
tenga más cautela sobre qué verbos rectores utilizar. Y tenga más cautela también de reconocer que nuestro país no es un país solamente con la mirada, reitero, de una oficina de 20 metros cuadrados. Y no estamos en contra de los limeños, señor Liosi. El 70% de limeños son justamente gente de provincia. De lo que estamos en contra es de cómo se ejecutan políticas públicas con una mirada tan absurda, que no incluye a las otras regiones del país. Y cuando alguien no está de acuerdo con usted, usted toma justamente esa mirada represiva de ir y matar. Y nos viene a decir a nosotros totalitarios, por favor. Y en el Perú la minería no es responsable. Justamente por eso es importante cambiar las reglas de juego y hacer que la minería sea responsable. Que la inversión pública y la inversión privada, en este caso, pueda orientarse para la mejora de todos los peruanos y no en contra de ellos. Nosotros hemos planteado una economía mixta. Yo no sé de dónde nace el tema acá de la estatización, de queremos votar a las personas, expropiar. Ese es un cucu y eso es terrorismo. Y eso lo han creado básicamente ustedes con una política de miedo. Y es algo que nosotros rechazamos. Hacer ese capítulo. Gracias, Steve. Ok, voy a tratar de resumir algunas preguntas de gente que tiene dudas de los dos candidatos. Los peruanos no creen en sus políticos y tienen cierta razón. Casi todos los presidentes peruanos, gobernantes peruanos, durante 30 años han dicho una cosa en campaña y hecho otra cosa en el gobierno. Así que los peruanos, hay cierta carencia de credibilidad que tienen todos los políticos peruanos, pero sobre todo estos dos. Estos dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, tienen un problema serio de credibilidad. Y quiero hacerles a cada uno una pregunta sobre eso. Para la congresista, usted ha dicho que el programa de ustedes, del candidato Castillo, no es lo de plataforma original de Perú Libre, pero ¿cómo pueden asegurarnos, no a nosotros, a los votantes peruanos, que las ideas o las ideas que van a seguir en el gobierno son los que usted dice o que dice el candidato Castillo y que no son del plan original de Perú Libre o las cosas infelices que han dicho los señores Bermejo y Cerón? Para Fernando, como sabe, Keiko Fujimori vino a Harvard en 2015. Ahí lamentó profundamente algunos actos autoritarios del gobierno de su padre. Dijo haber reformado. Pero luego, controlando el Congreso en 2016 hasta el 2020, atentó seriamente contra la institucionalidad democrática. Y ayer o anteayer, perdiendo las encuestas, de nuevo lamentó profundamente lo que hizo su bancada en el Congreso contra el ministro Saavedra y el ministro Trabajo. ¿Cómo podemos creerle a Keiko Fujimori cuando dice que ahora está comprometido con la institucionalidad democrática? Empecemos con la congresista. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Correcto. Correcto, voy a responder la pregunta del señor Steven, que me acaba de hacer, me acaba de trasladar. Mire, nosotros decidimos hacer de manera voluntaria una ampliación y un ajuste del programa. En primera vuelta, y nosotros siempre indicamos esto, tenemos nuestro ideario, tenemos un plan. Como ustedes tienen conocimiento, en el caso del Perú, de todas las organizaciones políticas que nos presentamos en primera vuelta, se obtuvo un porcentaje que nos puso nosotros ciertamente en un primer lugar. En segundo lugar quedó el voto blanco, nulo y viciado. Y en el tercer lugar quedó la señora Keiko Fujimori y así sucesivamente. Entonces, si hubiera sido una segunda vuelta, hubiera sido entre el blanco, nulo y nosotros. Esa es la situación que tenemos en el país. Así fue. Y no ha sido un porcentaje que superara pues el 25, el 30% de cada uno de los candidatos. No, al contrario. Ha sido uno
mínimo a comparación de la experiencia histórica que tenemos de otras elecciones. ¿Qué indica esto? Que las personas en este momento decían, hay algo aquí que a mí no me convence por completo, el voto indeciso, y necesitamos replantear ciertas cosas. No, entonces lo que se optó es justamente el mismo 11 de abril en la noche, indicar a las personas que aperturamos el partido, porque no somos un partido sectario, somos una conjunción de izquierdas y coordinamos con el centro, por supuesto, para decir, de manera voluntaria necesitamos una ampliación de las diversas opiniones y ver cómo mejoramos este proyecto, porque no es que yo quiero esto a rajatabla y lo hago porque se me dé la gana, no, sino se abren las puertas, vienen a conversar y se mejoró finalmente y se terminó de hacer este proyecto. Y lo hemos plasmado y lo hemos indicado. Entonces, nosotros consideramos que es fundamental que esta democracia es realmente muy participativa, ¿no? Que tú tienes de los diferentes representantes, y no solamente me refiero a términos de partidos políticos o también organizaciones, me refiero a toda la sociedad civil, y eso es lo que busca Perú Libre, hacer un espacio importante para todas las izquierdas, por supuesto, pero en coordinación con el centro. Ojo, aquí quizá no se tiene conocimiento, pero es la primera vez en la historia que la izquierda como tal, no con caretas, sino la izquierda como tal, tiene 37 escaños. Ni siquiera en la época de la Izquierda Unida, en esa época estaba el señor Barrantes, se había logrado lo que hoy se ha logrado, que es una conjunción de izquierdas. Y ojo, en Chile con Bachelet también gobernó una izquierda, en Uruguay con Mujica también. Y aquí solamente se trata de decir, Venezuela, ¿no? Venezuela, y es el cucu, pero seamos consecuentes que en otros países las izquierdas, las derechas y los centros coexisten. Y es algo que nosotros apelamos, y es algo que la población quiere, porque si no la población elegiría solamente a derecha, o solamente a izquierda, o solamente a centro. Pero la población en nuestro país indica que en esta bancada, que es tan diversa, que son 10 bancadas, las personas dicen, aquí están ustedes, ahora representen, hagan consensos, conversen. Y ahí la importancia, pues, de la pregunta que usted me planteó. Muchas gracias. Fernando. Sí. Primero una pequeña acotación a lo que tú preguntaste antes, Vicky, sobre los movimientos indigenistas. Yo reitero, aquí no hay movimientos indigenistas como los de Bolivia o los de Chile. Aquí hay una necesidad y un sentimiento de integración. Para decirlo en una palabra, un amigo antropólogo me decía hace tiempo, mira ciertos nombres que ponen a las personas, ni siquiera ponen nombres españoles, no buscan ponerle a sus hijos nombres indígenas, Atahualpa, no, le ponen nombres norteamericanos, europeos, ni siquiera españoles. Por ejemplo, Johnny, como Johnny Lescano, el candidato puneño de Acción Popular, o Donald, o Betsy, ese tipo de nombres que muestran un deseo de integrarse, no de diferenciarse indigenistamente. ¿Ya? Eso te quería aclarar. Ahora, respecto a la... ¿se le puede creer a Keiko Fujimori? Ciertamente hay un desprestigio de todos los políticos y hay una pérdida de credibilidad casi absoluta, casi absoluta. Eso está ocurriendo, por desgracia, en muchas partes del mundo, como lo sabe muy bien Steve, que ha escrito este excelente libro con Ziblatt, ¿no? Bueno, creerle, yo sí le creo, porque lo que tenemos, como he señalado antes, es una confluencia. En este momento no hay una mayoría en el Congreso, se va a tener que hacer coordinaciones y alianzas en el Congreso entre diversas fuerzas políticas y eso va a establecer un control. O sea, no es posible siquiera pensar en un gobierno que viole las reglas o que sea autoritario en una situación como esta. Y el gobierno mismo también lo ha dicho Keiko Fujimori desde la primera vuelta. No va a ser un gobierno sectario de fuerza popular. Y ahí hay gente como yo, que como bien recordó Steve, yo he sido un adversario del fujimorismo en la década del 90, pero que ahora, teniendo lo que tenemos al frente, hay que obviamente
unir fuerzas de todos los sectores que creemos en dos cosas. La línea divisoria es muy clara en el Perú ahora. Los que estamos con la democracia y con el libre mercado, y por otro lado los que están con el socialismo, con el estatismo y con la dictadura. Esa es la línea divisoria. Y por último, con respecto a lo que dijo la señora sobre cómo me expresé ayer, yo estuve en un debate ayer de los equipos de ambas fuerzas políticas y dije sí, que respecto a los terroristas o narcoterroristas, como se le llama, que hay en una zona del país, son remanentes de Sendero Luminoso, sí, los vamos a exterminar. Yo no sabía ayer lo que había ocurrido la noche anterior. Hoy día ya salió a luz. Estos criminales incursionaron en un pequeño pueblo en el Brae y han asesinado a 18 personas, hombres, mujeres y niños. Personas desarmadas, no ha sido un enfrentamiento, hombres, mujeres y niños, como castigo, diciendo que van a asesinar a todos los homosexuales, lesbianas, alcohólicos, borrachos. 18 personas asesinadas a mansalva. Y han dejado volantes ahí para que todos sepan lo que les van a hacer. Y el volante termina diciendo, no voten por Keiko Fujimori. Hace 2 días ha ocurrido eso. Sí, pues, si llegamos al gobierno, vamos a liquidar a ese grupo terrorista. No se puede permitir que en un país como el Perú existe una zona donde estos criminales han asesinado ya a cientos de militares, policías y civiles en los últimos años. Eso es inaceptable. Muchas gracias. Estamos ya llegando al fin de nuestro tiempo. ¿Puedo sí, intervenir? sí, por favor, su última palabra cortito. Esto es lo que indicaba el señor Rospigliosi. Decía, el terrorismo no es un problema para el país, ¿no? Eso es lo que él indicaba. A mí me resulta curioso escucharlo al señor Rospigliosi. Es una persona que en este momento ha indicado de que porque yo me llamo Betsy, yo quiero ser criolla. Mi equipo hay personas que apellidan Mamani, Quispe, uno de mis apellidos es Chino, Chávez Chino. Y yo estoy muy orgullosa de mis orígenes aymaras, por supuesto. Entonces, indicar de que por tener un nombre, imagínense que acá tenemos un señor Steven Mamani, entonces, que reniega de su origen y quiere acriollarse. Esa es una mirada cuasi absurda, ¿no? Cuasi absurda, insultante de la realidad de nuestra población. Señor Fernando Rospigliosi, usted, no sé cómo decirlo, la verdad, no quiero utilizar adjetivos de los que luego yo me sienta avergonzada, pero pise un poco más de tierra, bájele los decibeles a su soberbia. Usted hablaba tanto hace tantos años cuando yo era más joven y justamente de lo que significa el fujimorismo y la corrupción. Y ahora en un estado desesperado viene a indicar a la población que nosotros somos terroristas por un hecho totalmente lamentable que ha pasado hace 2 días justamente en nuestro país y que nosotros desde todos nuestros espacios hemos indicado que rechazamos y condenamos el narcoterrorismo y que se inicien todas las investigaciones fiscales. O sea, eso nos parece fundamental, pero de ahí a que usted pretenda decir de que nosotros pretendemos matar gente, señor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo puede ser tan cruel, tan absurdo de decir algo así? Estamos en una campaña política, pero en esta campaña política, lamentablemente terminando el tiempo. Pero no podemos utilizar la desgracia del pueblo peruano, el luto del pueblo peruano de 18 personas asesinadas para sacar beneficio electoral. Ese tipo de situaciones deben de ser condenadas. Es terrible lo que dice. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias también a la audiencia. Betsy, si puedes sacar el share screen, el compartir pantalla.
¿Cómo saco la pantalla? A ver, un momento. Bueno, ahí está, ya lo saqué. Gracias. De nuevo les agradezco mucho el tiempo, les agradezco a todos en la audiencia por haber venido. Es claramente una elección súper polarizada, ha sido el más polarizado de todos los eventos que hemos tenido. Y bueno, los invito a seguir la elección, vamos a seguir reflexionando sobre esto y después de la elección tendremos más que pensar. Les agradezco nuevamente a Betsy Chávez y a Fernando Rospigliosi su tiempo, de parte mía y de Steven Levitsky y de nuevo a todo el público. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que prime la democracia. Hasta luego.